Seguimos con este curso de Python 3 que ya hemos finalizado y como tema final, tema extra y tema prometido al principio del curso, vamos a crear una aplicación, una interfaz gráfica directamente escribiendo código en nuestro intérprete de Python. Vamos a diseñar una aplicación gráfica, ya hemos instalado la biblioteca request y HTML2Test. A su vez mostré un poquito la versión de tkinter para nuestra librería para diseño de interfaces gráficas. Vamos a crear una interfaz gráfica sin más demora, de una manera diligente, simplemente que contenga una ventana principal con el nombre de nuestro programa, una etiqueta con el texto dirección, la dirección porque vamos a crear una aplicación que descargue páginas web y la convierta a formato texto para contar las palabras que aparecen repetidas veces en dicho código HTML. Va a tener una entrada de texto para introducir la dirección URL, seguidamente de un botón de texto descargar, una etiqueta con el texto seguidamente una etiqueta con el texto tabla de frecuencia, un cuadro de texto que contenga la página web analizada y una tabla de 2 columnas donde muestren las palabras que aparecen en la página web y su frecuencia. Vamos a crear un mainFrame, un URL frame y un subframe. Tranquilos porque ahora simplemente lo vamos a implementar. Que la implementación, escribir por ejemplo nuestro código organizado en dos módulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un programa principal donde se va a encontrar toda la interfaz gráfica del usuario y un módulo donde implementaremos funciones como descargar páginas, contar palabras, etcétera, etcétera. Primeramente vamos a crear el módulo de nuestra web de la tabla de frecuencia de nuestras funciones básicas para nuestra interfaz gráfica. Simplemente vamos a escribir nuestro código, vamos a importar la librería request, que es la librería que instalamos anteriormente cuando instalemos conda vxPython. Incluye request, vamos a instalar HTML2Test, seguidamente instalamos regular expression, vamos a hacer uso de las expresiones regulares y vamos a crear una función que se llame descargar página. Con esta librería, con la librería tkinter, podemos crear interfaces gráficas que incluyen botones, incluyen etiquetas de texto para introducir texto, incluyen tablas, incluyen también lo que vendría siendo frames, puede escalar, podemos crear barras de desplazamiento, pero no nos ofrece mucha libertad más. Podemos crear botones de check, pero simplemente no nos trae muchas funciones más. Vamos a abrir una triple comilla, un comentario multilínea en Python y vamos a decirle lee páginas web y las convierte a texto. Esta es nuestra función, convierte nuestra página web a texto. Simplemente nosotros le vamos a hacer uso de la función request y le vamos a decir que request.get y le vamos a decir que URL. Seguidamente vamos a decir content y vamos a decir que html2test.html2test. Seguidamente le vamos a decir que page.test. Correctamente, simplemente le vamos a decir que nos devuelva la variable content. Bien, vamos a crear otra función que diga def contar palabras. Vamos a decirle con una barra baja para separar correctamente palabras y le vamos a decir de la variable texto nos tiene que contar las palabras y le vamos a añadir comentario multilínea, calcular la frecuencia de aparición de n palabras en HTML. En este caso HTML que está convertido en formato texto. Simplemente le creamos la variable frecuencia que contiene un diccionario, la cual variable nuestra contiene un diccionario, a la cual le decimos que texto es igual, que son los argumentos que hemos pasado aquí, le hemos inicializado con la variable texto. Le vamos a decir que regular expression sub, que nos busque, recordar, para sub, pero en este caso vamos a usar sub y vamos a decir que no elimine
todos los signos de puntuación. No queremos mostrar signos de puntuación en nuestro programa. Bien, decimos con esto para eliminar puntos de puntuación. Vamos a decirle comilla y vamos a poner un espacio blanco y vamos a decir que texto. En el texto se tienen que eliminar los espacios en blanco. Recordar que con subreemplazamos, aquí simplemente ponemos el patrón, simplemente ponemos el tipo de carácter que queremos sustituir por el patrón que hemos puesto, en este caso los espacios en blanco, y seguidamente en texto es la cadena a la que queremos aplicar esta nuestra función .sub. W minúscula, cualquier carácter alfanumérico. Recordar con la W minúscula es cualquier carácter alfanumérico y con la barra invertida S cualquier carácter que no es un espacio en blanco. Establecemos el patrón, cualquier carácter alfanumérico, cualquier carácter espacio en blanco y seguidamente decimos cuál cadena queremos reemplazar con un espacio en blanco y seguidamente la cadena a recorrer, la cadena en la cual queremos aplicar nuestro patrón será la cadena texto. Ahora simplemente nosotros le vamos a decir que recorra, que itere nuestro bucle con for para iterar esta nuestra función del lower. Vamos a decir .split. Con él convertimos nuestra lista en una cadena. Recordar siempre con split convertiremos nuestra lista en una cadena y seguidamente diremos con len para saber el número de total de elementos contenidos que es mayor que 3 y nos diga que la frecuencia, nuestra variable frecuencia contiene la v que hemos creado en nuestro bucle for y frec.get obtener frecuencia v,0 más 1 se obtiene la frecuencia cada vez que se encuentre dicha palabra repetida. Bien, fuera de este bucle for creamos un frec shorted y seguidamente vamos a incluirle una función lambda. Recordad las funciones lambda, funciones predefinidas ya que nos facilitan las cosas. Como podéis ver en autocompletar, venimos a ítems, doble paréntesis, coma, decimos que la key sea lambda y vamos a realizar con la cual vamos a devolver este segundo componente de nuestro argumento. ¿Por qué el segundo componente? Porque le vamos a asignar esta segunda posición. Recordar que la primera posición es el 1 y reverse, si está de reverse, true, correcto. Bien. Simplemente decimos que return freq shorted. Bien, correctamente vamos a guardar nuestro módulo. Simplemente creamos una nueva carpeta y le decimos, por ejemplo, interfaz. Bien, venimos a esta nuestra carpeta para que mantengamos los archivos bien juntos y simplemente decimos que frecuencia webfrec. Bien, vamos a crear un nuevo archivo, control N, y ahora simplemente vamos a crear un programa para tener aquí alojado nuestra interfaz gráfica, nuestro programa completo, y simplemente vamos a hacer uso de este módulo. ¿Qué función tiene este módulo? Bien, esta función, la función de cargar página, simplemente va a tomar una URL como parámetro de entrada que va a ser una cadena de caracteres con la dirección de la página de cargar, por ejemplo https google.es, y la línea que dice Rikish, la línea correctamente, la línea 16 hace uso de la librería Rikish. Seguidamente, la línea 17 usa HTML.text para convertir el contenido HTML en texto plano, sin carácter extraño, estilo o marca HTML. Para eso simplemente utilizamos la librería HTML.text. Y seguidamente, nosotros podemos crear también un tree y un except diciendo, por ejemplo, dentro del tree este trozo de código y en except, por ejemplo, podemos crear un mensaje que cuando nosotros introduzcamos una dirección incorrecta o tengamos una falta de conexión, entonces por favor
comprueba que tiene la dirección válida o comprueba que dispone de conexión a internet. Después tenemos lo que vendría siendo la función juntar palabras, que toma un texto como entrada, el diccionario FREC, que se inicializa aquí en nuestra línea 24. Simplemente lo que va a hacer es que la estructura que utilizamos para controlar la predicción de cada palabra en nuestro texto. En cada entrada de nuestro diccionario, la clave será la palabra y el valor almacenado su frecuencia. En el texto, gracias al uso que tenemos nosotros de expresiones regulares, como bien he dicho, eliminará todo aquello que no sea un carácter alfanumérico, es decir, todo lo que no sea una letra o un número, clase que representamos con barra invertida W, o un carácter de espacio, un espacio en blanco, que representamos con barra invertida S minúscula. Una vez filtremos nuestro texto, el bucle for iterará, recorrerá una lista generada a partir del mismo tras pasar a minúscula con el método lower. Como vimos, convertimos a minúscula y seguidamente lo convertiremos en una lista de palabras fragmentando el texto de cada espacio gracias al método split. Tenemos también en la línea siguiente cuando actualizamos el contador de cada palabra. Si la palabra tiene una longitud superior a 3 caracteres, nosotros, por ejemplo, así podemos evitar una alta aparición de palabras que digan 1, 2, 3 o que sean preposiciones como a, con, en, de, u. Y seguidamente la siguiente línea ordenará una lista generada a partir del diccionario gracias al método items. Dicho método items devolverá una lista de tuplas, clave, valor, y el parámetro key servirá shorted para disponer de una función que extraiga de cada elemento el valor a partir del cual realizar dicha ordenación. Para ello utilizaremos una función anónima que devolverá el segundo elemento de cada tupla, que es la frecuencia de aparición de cada palabra, y finalmente nuestro método reverse indicará el orden que sea de mayor a menor, que sea primero la primera palabra que aparece 20 veces aparezca en la primera posición y la última aparece una sola vez. Dicho esto, vamos a crear nuestro código principal. Simplemente, primeramente, vamos a importar las librerías de las cuales vamos a hacer uso. En este caso, vamos a decir que desde la librería Tkinter me importe todas las funciones. Seguidamente, importando tkinter, esto es igual que decir que importamos ttk as ttk y desde nuestro módulo webfrec importemos todas nuestras funciones. Bien, vamos a crear un máximo de frecuencia. Es el número máximo de palabras a mostrar en la tabla. Vamos a crear la función descargar. Vamos a pasar a descargar y vamos a poner ar, que es el diminutivo de argumentos, para verificar que tenemos que pasarle unos argumentos. Vamos a indicarle que esta función con acento en la O, invoca al pulsar descargar. Correctamente. Vamos nosotros aquí a decirle que test igual descargar página y le podemos decir que es url.git. Simplemente le podemos decir que test comp.replace y seguidamente le decimos que 1.0 fin y texto. Estamos especificando la función para el botón de cargar. Ahora en acabar de escribir explico mejor lo que estamos realizando. Decimos que la frecuencia de ítems es igual a contar palabras de nuestra función contar palabras con el argumento test. Seguidamente un bucle for que va a iterar, recorrer nuestro método, funciones, listas establecidas, etcétera, etcétera. Git children doble punto y decimos, no os preocupéis por las advertencias, simplemente salen porque estamos invocando métodos, invocando funciones que no estamos utilizando aún. Por lo tanto, el intérprete no detecta una advertencia.
Creamos otro bucle for y decimos que for k v in frec items más frec, la máxima frecuencia. No puede aparecer más de 20 palabras en la tabla, así que de esas 20 palabras se tienen que elegir las que sean mayores. Bien, hacemos doble comilla para un espacio en blanco, decimos que la palabra end y los valores son paréntesis, k, coma y v. Bien. ¿Qué hemos hecho? El programa simplemente lo que empieza es importando nuestra librería a utilizar. Vamos a importar la librería tkinter, la biblioteca tkinter.ttk y nuestro módulo que hemos definido funciona. En la línea más frecuencia vamos a definir una variable donde estableceremos el número máximo de entrada a mostrar en la tabla de frecuencia. Después definimos nosotros simplemente la función de cargar, que esta función la vamos a enlazar al evento de hacer clic en el botón descargar. Esta función llamamos a la función descargar página y pasamos el argumento url.get para obtener la URL, que el objeto URL es un objeto que vamos a crear ahora más adelante y que extenderemos con una clase que crearemos que se llama la clase entry y seguidamente esta servirá para ingresar el texto con la dirección de la página de cargar. Seguidamente con el método get haremos acceso al contenido introducido por el usuario en esa entrada y una vez obtengamos el contenido de la página, este se pasará al componente textcomp, un objeto del tipo text instanciado más adelante, donde mostraremos el contenido de la página al usuario y el primer argumento aquí que podéis observar 1.0 indica primera línea, primer carácter. El segundo que dice end, podéis observar end, marca el final del texto actualmente mostrado por el objeto de tipo text. Y estos dos argumentos indican la posición de inicio y final del texto, como bien claro está. 1.0 el primero carácter y end el final del texto. Primera línea, primer carácter 1.0 y actualizamos el texto mostrando contenido limpio de nuestra página descargada. Una vez que hemos realizado esto, simplemente creamos las líneas de código que nos van a crear la aplicación generando un objeto de nuestra clase, invocando un constructor y vamos a establecer el título a nuestra página. Bien, simplemente decimos que root y simplemente le tendremos que decir que tk, seguidamente de root.title, veis que sale en autocompletar y vamos a decir descargar páginas web, aunque no descargamos páginas web, realmente estamos contando texto, pero le vamos a atribuir un título a esta nuestra aplicación. Bien, ahora vamos a crear el marco principal que vamos a llamar mainframe, marco principal, y le vamos a decir que mainframe igual ttk.frame, como veis sale en autocompletar la clase frame, y nos dice que root, y le decimos que tenga un tamaño de 5, 5, 5 y 5, correcto. Ahora simplemente le vamos a decir, tranquilo, que en acabar de escribir, porque si no me lío un poquito mientras explico y escribo. Voy a explicar bien lo que realiza cada función y cada método escrito en este nuestro programa. Bien. Decimos que row, 0 y decimos que está aquí igual paréntesis, perdón, y decimos que vn es. Bien. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos creado nuestro marco principal, como bien he dicho. El componente padre es root, es decir, este marco es contenido de la ventana principal y este es su componente padre. Root es el componente padre de mainframe. Vamos a ponerlo aquí, componente padre de mainframe, al cual le estamos indicando el parámetro padding, en el cual le indicamos el margen de separación del marco a los bordes de la ventana. Ahora, cuando ejecutamos nuestra ventana, vamos a ver cómo si cambiamos los valores se hace un tamaño u otro. Los valores que tenemos que especificar son 4 valores enteros, cuya unidad son píxeles, puntos en pantalla y el orden siguiente: lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, lado superior, lado derecho y lado inferior. También
atribuimos 5 a todos los márgenes, pero podemos simplemente atribuir un valor normal de 5. Tenemos una anotación importante. Los eventos son fundamentales en la construcción de interfaces gráficas. Un evento es todo suceso que desencadena una reacción por parte de nuestro programa. Las interfaces están en un bucle infinito, esperando eventos del usuario, como un clic de un botón es un bucle infinito porque siempre vamos a estar viendo ejecutada nuestra interfaz gráfica. Nosotros aquí es un bucle infinito. Siempre estamos viendo nuestra interfaz gráfica. Nuestra interfaz gráfica nos hace así y se vuelve a abrir y se cierra y se vuelve a abrir y se cierra ni se vuelve a abrir. Simplemente se queda abierta en un bucle infinito que no se abre ni se cierra. Está esperando eventos nuestros como escribir, como pulsar play, como pulsar guardar, como pulsar depurar, como pulsar ajustes. La pulsación de una tecla u otras posibles iteraciones. Este bucle infinito solo se rompe cuando nosotros cerremos o minimicemos nuestra aplicación o cuando se produzca un error no gestionado adecuadamente. Un error típico que dice error en Windows, cierra programa o espera que el programa responda. Seguidamente, cuando escribimos mainframe.grid, simplemente estamos ubicando el marco usando una estrategia de rejilla. Grid significa rejilla y estamos diciendo que contenga una celda ajustada a su tamaño de los 4 bordes con el parámetro style. Estamos representando las direcciones W para oeste, izquierda, N para norte, arriba, E para este, derecha y S para sur, para abajo. El marco principal se expanderá, así ocupa todo el tamaño de nuestra ventana, dejando solo 5 puntos de espacio. De todas formas, cosa que veremos después. Cuando ejecutemos esta nuestra interfaz gráfica, vamos a especificar un marco para dirección web, dirección con acento en la O, dirección web y botón con acento en la O, botón de descarga. Bien. Correctamente escribimos el marco para la dirección web y nuestra dirección de descarga para que veáis que Python todo es muy sencillo, como estar escribiendo inglés mientras creamos nuestro código, nuestra interfaz gráfica de manera diligente. No tardaremos ni 40 minutos en haber creado un programa con interfaz gráfica al cual ya las modificaciones son cuestiones de minutos. Decimos también que URL Grid, recordad que usamos grid, que es una rejilla, estamos componiendo una rejilla y le establecemos una rejilla con una columna. A dicha columna le estamos estableciendo también una fila porque estamos creando una etiqueta para introducir nuestro texto. A su vez estamos creando el W para establecerlo en la izquierda. Decimos W y seguidamente con PID establecemos el tamaño, el tipo de unidad de píxeles, el margen que queremos en nuestra aplicación, 5,0, y aquí estamos creando un marco para introducir una URL en nuestra primera fila y estamos creando mainframe, es decir, estamos creando el marco para introducir texto, lo vamos a ubicar en la primera fila, en la primera columna del componente mainframe. Podemos añadir más elementos a URL frame, como puede ser, por ejemplo, etiqueta, y a URL frame le vamos a introducir txt, le introducimos label y le decimos que URL frame como test, les vamos a introducir un texto a nuestro introducción a nuestra etiqueta de texto para introducir nuestra página web y le vamos a decir que sea una rejilla y dicha rejilla sea una columna con una fila a la izquierda en el oeste. Bien, ahora estamos creando la etiqueta y no le vamos a asignar ninguna variable, simplemente aplicamos el método rejilla, el método grid sobre el objeto creado. Ahora simplemente vamos a introducir un campo para introducir dirección a la página descargar. Vamos a introducir ahora sí el campo de dirección web. Simplemente decimos que URL string se introduzca
en la función string para introducir de tipo string y simplemente decimos que URL entry igual a ttk entry, el que sale en autocompletar, URL frame, coma, width, estamos especificando un tamaño, width que significa anchura, y decimos que, perdón, aquí se me han puesto solo, ahí arriba, test variable. Vamos a establecer una anchura con width y aquí le vamos a establecer que el texto esperado por la variable sea nuestra URL correctamente pasada por argumento de nuestra función. Bien, vamos a crear una rejilla, URL entry, punto, o sea, la etiqueta para ingresar lo que viene siendo nuestra dirección web. Le decimos que sea la columna en segunda y la fila primera. Le decimos que a la izquierda con un tamaño de 5 y 0. El margen de 5 y 0. Bien. Simplemente estamos creando la variable llamada URL, es el objeto de tipo string. Esta variable la asociamos con el valor introducido en nuestro campo, en nuestra clase URL entry, a través de parámetros de variable de su constructor. De hecho, el objeto URL es necesario para nuestra función descargar, pues es el dato de entrada que tenemos más importante en nuestra aplicación. Y la función de descargar puede obtener la dirección introducida por el usuario con una llamada a url.get, como viene enseñado aquí en nuestra función y aquí en nuestra línea, en la función de cargar. A su vez, el objeto URL entry representará en el campo de texto el lugar donde escribimos la dirección de una página. Este campo de entrada tendrá una longitud de 83 caracteres de anchura y el método rejilla, como ya imagináis, sitúa dicha entrada en la primera fila y segunda columna del marco padre. Lo ajustamos a la izquierda para pegarlo a la etiqueta anterior y lo distanciamos 5 puntos de esta. El último elemento de URL frame es el botón de descargar y terminamos de establecer URL frame. Vamos a especificarle aquí botón descarga y simplemente decimos que button tt.k, decimos que button URL frame.test y decimos que descargar. Simplemente le decimos que command, le asignamos un comando y su comando es la función descargar. Bien, vamos a establecer, como ya imagináis, una rejilla necesario para establecerle una posición a este nuestro objeto creado en nuestra interfaz gráfica. Le decimos que la tercera columna, la primera fila, a la izquierda, con un margen, perdón, aquí, W, con un margen de 5 y 0, correctamente. Tenemos la clase button, ya la tenemos ofrecida por defecto por nuestra librería Intel, por eso no tenemos nosotros que crear estos componentes. Con el parámetro test es fácil entender, es decir, es el texto que aparece sobre nuestro botón descargar. Después veis como si ponemos otro, sale otro tipo de texto. Este parámetro es command, el parámetro más interesante porque acepta la función como argumento en la que se llama cuando hacemos clic sobre nuestro botón. Es decir, command llama a nuestra función de descargar. Cuando hagamos clic en descargar se ejecuta la función descargar. Bien, ubicamos grid y el componente en esta ocasión en la tercera columna. Pues decir, en la segunda columna tenemos para ingresar el texto y en la tercera columna introduciremos lo que viene siendo nuestro botón de descargar. Recordad que hemos creado un marco principal con 5 columnas. Bien. Vamos ahora a crear una tabla para mostrar los elementos, los datos de nuestra página en un tipo texto. Marco para mostrar datos. Bien, ya cada vez nos queda poquito. Vamos a decir que showFrame igual a tt.k frame, perdón, y heredamos a mainFrame. Correcto.
Ahora simplemente show frame punto grid column igual a 1, row en la segunda fila, en la primera columna, y decimos que para 5 y 0. Bien, correctamente. No hemos terminado, pero este marco está en la segunda fila, queda situado debajo de todos los elementos anteriores. Los elementos dentro de ShowFrame se van a organizar en 2 filas y 2 columnas. La primera fila va a tener la etiqueta texto y la segunda tabla frecuencia. Vamos a crearla, la etiqueta label para crear etiqueta, y simplemente en label le decimos, entre paréntesis, le pasamos el argumento subframe, y decimos que text, que diga el texto, por ejemplo, texto, y nos va a aparecer texto dentro de esta nuestra etiqueta. Simplemente le establecemos con la rejilla, le decimos que siempre es importante el uso de grid, que en la primera columna, la primera fila, y a la izquierda está aquí W. Correctamente, siempre decimos simplemente este punto K, label, y le vamos a decir que showFrame, test, igual a frecuencias. Bien, simplemente creamos una rejilla, ya sabéis, si la primera la tenemos en la primera columna y en la primera fila, pues esta la vamos a establecer en la segunda columna y en la primera fila. Dicho esto, le vamos a establecer la posición en la izquierda, y en la segunda fila contiene el cuadro de texto donde vamos a montar el contenido de nuestra página web y una tabla donde presentaremos las tablas más frecuentes con su respectiva frecuencia. Bien, ahora simplemente creamos un lienzo para mostrar este contenido. Lienzo para mostrar contenido. Recordar el uso de comentarios, muy importante. No es importante cuando estamos trabajando en una aplicación de simplemente un programa con 5 líneas que vamos borrando, pero si, por ejemplo, aquí no sería importante porque ya tenemos aquí la documentación de la página web, la convierte de esto. Siempre es muy importante documentar todas las funciones y toda la parte que estamos creando. Si nosotros lo creamos esto, luego cuando queramos modificar nuestro marco principal no sabemos realmente dónde acudir, y si pasan 5 meses hasta que volvemos a tocar esta nuestra aplicación, podemos haber perdido mucho tiempo, y después no recordarnos de dónde estaba nuestro mainframe. Para eso simplemente utilizamos los comentarios y la documentación correspondiente de comentarios multilínea. Bien, simplemente llamamos a la variable content y a content le asignamos string var. Bien, ahora voy a explicar un poquito esto. Decimos que textComp es igual a test showFrame, width, especificamos una anchura y una altura. Establecemos una altura y establecemos, recordad, la rejilla necesaria para establecer en nuestra columna primero, en nuestra segunda posición de fila y a la izquierda. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estableciendo en la tabla de frecuencia el objeto TreeView de TTK, un componente pensado para mostrar información, árboles de información con datos tabulados por rama u hoja. Este componente es el que usaremos, por ejemplo, cuando veamos la estructura en el panel izquierdo de nuestro explorador de archivos del sistema operativo. Pero es suficiente, este lo vamos a utilizar para nuestro propósito con el constructor temasFrec, pero que eso lo vamos a establecer ahora. Vamos a pasar como argumento, indicaremos el número de filas de la tabla, lo que vamos a crear ahora, y el último argumento columns es una tupla con identificadores de columna segunda y tercera. La primera columna es siempre un elemento del árbol. En nuestro árbol solo hay un elemento, es raíz. Además no queremos mostrarlo, por lo que he dicho identificador es armadilla 0. Vamos a ejecutar lo que tenemos de momento. Vamos a guardar este como interfaz. Y si veis, de momento aún no se está ejecutando nuestro programa. No se ejecuta. Bien. Simplemente vamos a terminar nuestro código. Ahora con lo que he explicado.
con la tabla. Vamos a crear la tabla de frecuencias. Vamos a decir que ttk punto que se muestre como un árbol, 3view, veis que sale en autocompletar, show frame, que se muestre 8. Establecemos el tamaño tiene que ser el máximo de palabras. Recordad que el máximo de frecuencia pueden ser solo 20 palabras a comparar, así que tienen que ser las más mayores. Y columna será pal de palabras y frec de frecuencia, correcto. Vamos a establecer la siguiente tabla. Vamos a establecer ahora, recordar la rejilla con 3 grids. Establecemos que queremos que se muestre en la segunda columna. Si nuestro muestra de datos es la primera columna, el lienzo para mostrar contenido, este será la segunda columna. Seguidamente será de la segunda fila, igual que la opción de mostrar los datos, porque se tiene que mostrar igual al lado del lienzo que muestra nuestros datos. Establecemos con W y con N, es decir, la N para establecer por arriba. Simplemente lo que vamos a hacer es establecer esto con page para establecer el margen de separación que queremos. Esto ahora lo podemos comprobar, podemos ejecutar nuestro programa y ir modificando. Tenemos que crear aún más tricolumns para crear columnas de esta nuestra tabla. Ahora simplemente vamos a establecer la columna con el cuadradillo 0. Establecemos una anchura de 0, una anchura mínima de 0, y también le vamos a establecer un que no queremos que sea de tipo string. String significa tramo, algo de eso creo en inglés. Bien, este es para 3 column 0 para nuestro 0. Esto simplemente, para no perder muchísimo más tiempo, lo podemos copiar y pegar. Vamos a editarlo porque uno es para palabras y otro para frecuencia, una columna para palabras y otra para frecuencia. Cuando no mostramos el elemento raíz, lo hacemos con este, es para no mostrar nuestros elementos raíces. Y simplemente queremos mostrar palabras y frecuencia. Entonces a palabra vamos a establecer una anchura de 100, seguidamente de una anchura mínima de 100, un estrechamiento no queremos, un tramo, y a frecuencia le vamos a establecer una anchura de 70 y una mínima anchura de 70. Correctamente, ahora simplemente le vamos a decir que tree.heading de la cabecera, y le decimos que contenga el texto palabras, por ejemplo, lo podemos cambiar si no nos apaña, anchor W, anchura a la izquierda. Bien, correctamente, simplemente esto lo copiamos, lo pegamos, le cambiamos aquí por free, que aquí no lo habíamos cambiado, disculpar, lo cambiamos también, freak, y simplemente le establecemos aquí la palabra frecuencia. Bien. Correctamente en anchura W, bien. Correctamente estamos ya cerquita de acabar nuestro programa, solo nos quedan unos ajustes. En este código utilizamos focus y URL entry para que el cursor del usuario esté ubicado en el campo de entrada. Nada más arrancar la dirección. También vamos a permitir que en lugar de tener que hacer clic en el botón de cargar, tras introducir la dirección podamos pulsar enter y correctamente se ejecute nuestro programa. Son unos ajustes finales porque realmente ya tenemos nuestro programa. Vamos a realizar una configuración final, configuración con acento en la O. No solo poner el acento aquí para no perder tiempo. Configuración, acento en la O, configuración final. Y le vamos a decir que a URL de entry.focus, es que sale en autocompletar el atributo focus. Decimos que row.bind, que nos especifique return
Seguidamente, descargar, la función descargar. Vamos a decir que root.resizable. Recordad que root es padre, la clase padre que habríamos establecido anteriormente. White force y height for. No queremos ni altura ni anchura. Correcto. Le vamos a decir que se lance la interfaz main loop. Lanzar interfaz. Bien, vamos a ejecutar este nuestro programa. Nos está ejecutando, entonces simplemente vamos a corregir estos nuestros posibles fallos que tenemos. Bueno, a ver, vamos a inspeccionar este nuestro código a ver si encontramos lo que viene siendo el error, porque parece que nos está diciendo aquí que tenemos un error en que tenemos una ambigua opción con columna move columns, tenemos una opción ambigua. Bueno, no sé qué quiere, no quiere decir en este caso el intérprete. Nos está mirando aquí a la configuración de la librería tkinter, de la librería Git. Podemos aquí configurar también nosotros. Realmente la configuración interfaz gráfica a base de código no es tarea sencilla, pero realmente, mira, ahora aquí parece que me está detectando un error. Esto es verdad que va con un doble punto al inicio. Bien, a ver si encontramos algún tipo de error. Parece que está todo correctamente, que parece que está todo correcto. Entonces vamos a probar otra vez a ejecutar este nuestro código. Bien, ahora correctamente sí que se ejecuta este nuestro código, pero se abre dos o tres veces la ventana, me parece. Vale, no, correctamente solo se ha abierto una vez. Bien, vamos a probar que funciona, que nos descarga nuestra página web. Correctamente le damos a Enter y se ha descargado la página web de Google. Se ha convertido en tipo texto y nos aparece la tabla de frecuencia, que la búsqueda aparece dos veces. Bien. No podemos mover porque no hemos establecido, pero veis que hemos establecido la tabla de frecuencia. Y nosotros modificamos esto en otro código, por ejemplo. Vamos a decir que 3. Vamos a poner que palabras. Vamos a ejecutar. Sale con una anchura de 3. Pero vamos a dejar esto con 5. Bien. Palfrec. Mira. Aquí nos dice qué palabras y aquí qué frecuencia. Podemos establecer qué Podemos establecer qué palabras. Pala y frecuencia. Bien. Podemos establecer aquí tamaño, por ejemplo, para mostrar los datos de la página. Un tamaño de 10 para que veáis. El botón de descarga podemos tamaño de 9. Tamaño de 4. Correctamente podemos ejecutar. Bueno. Y se iría modificando, aunque claro, este no es de tanto tipo que la modificación que hemos realizado. Bueno. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos establecer un botón. Vamos a revolver todo como estaba. Aquí tenemos la librería TTK. Hemos finalizado. Enhorabuena por haber visto este curso de Python. Mis más sinceras gracias por haber participado. Y simplemente veis, ya se ha cambiado como hemos guardado. Pero la anchura no nos interesa a lo mejor cambiarla. Entonces nosotros no queremos mostrar un cambio, pero simplemente yo quiero mostraros cómo se modifica. Guardamos control S y veis, mostramos una nueva tipo de anchura. Nosotros podemos jugar con las posiciones de nuestro programa. Para finalizar con nuestro programa, vamos a introducir un nuevo botón de contar. Simplemente debajo de esta función descargar, simplemente le vamos a establecer una función para contar palabras. Bien. Función contar palabras. Correctamente le vamos a decir que de contar le vamos a pasar unos argumentos y seguidamente le vamos a decir que la frecuencia con la que aparezcan los ítems sea contar palabras, seguidamente de text.com.get y decimos que 1.0 desde el primer carácter, la primera línea, hasta el final de nuestro archivo. Le vamos a decir que for entry in árbol.getChildren, como veis que obtenga el hijo del árbol, ya nos sale la opción de autocompletar. Simplemente
le diremos getTree.delete a entry correctamente. Simplemente podemos copiar y pegar porque viene a ser el mismo bucle for. Entonces lo vamos a pegar aquí, for kv in frec items más frec3.insert correctamente. Entonces ahora vamos a venir simplemente aproximadamente aquí, antes del botón de descarga. Y simplemente, o después de nuestro botón de descarga, simplemente le vamos a atribuir un botón de contar. Le vamos a decir que button igual a, como podéis ver aquí. Entonces simplemente mirar, podemos copiar y pegar simplemente. Y como vemos, decimos que button URL frame test y el texto lo vamos a cambiar por contar. A su vez le vamos a quitar los dobles puntos porque queda feo en un botón los dobles puntos. Y el comando al que vamos a referenciar, la función que referenciamos es contar. La función contar que acabamos de crear lo queremos en la cuarta columna porque en la tercera columna tenemos nuestro botón de cargar. Seguidamente nos está lanzando ahora otro error. Vamos a corregir. Aquí parece que me he dejado un paréntesis. Ejecutamos y nos dice que no está correctamente posicionado el identificador. Bien, es correcto, entonces vamos a ordenar la posición. Tenemos un error de sintaxis y ahora correctamente error corregido. Veis que nos sale el botón descargar. https wikipedia.es. Descargamos de Wikipedia y contamos nuestro número de palabras. Nuestra función, como veis, se ha convertido en lo que vendría siendo formato texto. Ya estamos leyendo con la botón contar. Es un nuevo botón, aunque creo que no tiene utilidad. Vamos a guardar, bueno, ya está guardado. Creo que el botón contar no tiene utilidad. A ver, vamos a probar. https google.es contar. Realmente no tiene utilidad. Bueno, pero hemos establecido un botón y habéis visto cómo establecer un montón. Podéis crear una nueva función, una función que se llame eliminar. Y con esa función jugar con los distintos métodos que nos ofrece Python 3 y al final podéis eliminar. Yo he estado preparando este código para mostrar a vosotros esta interfaz gráfica que podemos crear con Python simplemente escribiendo código que parece inglés, pero a su vez tenemos programas en Python que nos ofrece la posibilidad de crear interfaces gráficas simplemente arrastrando y soltando dicha interfaz gráfica a la que le podemos crear una función, atribuirle una función a nuestro código. Dicho esto, hemos finalizado con Python 3. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí.